Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Los estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy domingo 14 de abril de este 2024. Así es que agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de tener este lugar o por lo menos poder alquilarlo y que sea un espacio tanto de tiempo como de lugar donde como iglesia podamos reunirnos, ¿no? Saludarnos, ya todo tiene un tiempo. Vamos a entrar al tiempo de la predicación. Así es que después de saludarlos a ustedes, animarles a ustedes también en la iglesia que hoy nos acompaña, que vayamos todos al Salmo 91, ¿no? Salmo 91. Usted que está ahí en el video, tenga una Biblia cerca ahí. Nosotros usamos bastante la Biblia aquí durante la prédica, aunque a muchas personas no les guste, ¿no? Y digo que no les guste porque, no aquí, sino, ya les he comentado algunas veces que dicen que por qué leemos tantos versículos. Pero de eso se trata, ¿no? O sea, no se trata aquí de hablar lo que nosotros creamos, sino lo que dice la palabra. Obviamente, todo debe, como les decía hace 8 días, una prédica lleva un hilo conductor, ¿no? ¿Empieza con una qué? ¿Cuál es la primera parte de la prédica? Bueno, el saludo, pero ¿cómo se llama la primera parte de la prédica? La plataforma, después viene un desarrollo y después viene, ¿qué pasa? Un cierre, ¿no? ¿Qué se supone que debe ir en línea a como empezó, no? O sea, uno no debería cerrar con algo diferente a lo que empezó, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a leer un versículo bíblico que nos meta en el tema, ¿no? Y es el Salmo 91, un salmo que ahorita vamos a hablar de él un poco, ¿no? ¿Estamos ahí todos, hermanos? ¿Qué dice el título del salmo? Morando bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra del Señor, ¿no? El que habita, ojo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción, Señor. Vamos a meditar en torno a ella y que ella nos sirva de entrada para meditar en muchas otras cosas de las cuales habla tu palabra, Señor. Disponemos todo nuestro ser, no solamente a recibirla, sino a entenderla, a meditarla y a vivirla, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita le entramos al Salmo 91, un salmo muy conocido, muy usado y muy manipulado también. Pero antes de eso, hablarles, hermanos, bueno, alguna vez creo que lo comentamos, quería traerlo como parte de la plataforma que le estábamos hablando ahorita. Yo creo que todos coincidimos en algo, ¿no? O sea, nuestra vida antes de venir a los pies del Señor, de seguro que estuvo marcada por lo que nosotros conocemos como creencias, mitos, supersticiones, ¿cierto? Yo creo que todo aquel que ha tenido sus capítulos en su vida fuera de Dios, en algún momento de nuestra vida caímos en algo que tiene que ver con eso. Mitos, supersticiones, algunas creencias. ¿Y por qué? Porque todo esto de las supersticiones, las creencias, los mitos son tan antiguos como antigua es la humanidad misma, ¿no? Desde los inicios de la humanidad siempre se veían estos sin excepciones, ¿no? O sea, básicamente desde que el ser humano existe con él sus supersticiones, sus mitos, todas esas cosas, ¿no? Muchos podríamos recordar, yo lo recuerdo, las historias de nuestros abuelos, ¿se acuerdan? Yo no sé si aquí se usaba mucho en Costa Rica, pero en Colombia sí, de que para uno de niño era un
era un hobby, digámoslo, ir a sentarse al lado de los abuelos a escucharlos. ¿Cierto que sí? Eso no, por lo menos yo recuerdo en mi infancia que uno comía a las 6 de la tarde y a las 6:10 ya estaba uno en el andén de la casa de los abuelos, bajo la luz de la luna, las estrellas, a escuchar esas historias, ¿no? Entonces, creció uno con eso y eran historias que se caracterizaban por eso. Mitos, supersticiones, cosas fantasiosas, ¿cierto que sí? Porque de eso se trata un mito, ¿no? ¿Qué son los mitos? Los mitos son historias, ¿qué? Ficticias. Bueno, la definición de mito es una historia ficticia o un personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de algo, pero son fantasías, son cosas, algunos le llaman leyendas urbanas, ¿no? Cosas así que, con las que uno ha convivido, ¿no? Y dentro de todas esas cosas, dentro de todas esas supersticiones, amuletos o todo, ¿se acuerdan que hay algunos que a uno le podían traer buena suerte o mala suerte? ¿Se acuerdan? La colección es larga, ¿no? Yo por aquí tenía unos que me acordé, que a uno le decía que ver un gato negro le traía ¿qué cosa? Mala suerte, un gato negro, pasar por debajo de una escalera, cosas de esas, ¿no? Que a uno se le derramara en la casa, ¿qué cosa? La sal, wow, eso era una tragedia, ¿cierto que sí? Los martes 13 o los viernes 13, tontera, ¿no? Abrir dentro de un local cerrado, ¿qué? ¿Abrir qué? Un paraguas, una sombrilla, mala suerte. Pasar por debajo de un túnel, romper un espejo, mala suerte. Pero habían otros que le traían a uno buena suerte, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿como cuáles? Tener una herradura. Cosas de esas, ¿no? Un trébol de 4 cosas, la pata de un conejo, tocar madera, echarle arroz en la boda a los novios, les traía buena suerte, cruzar los dedos. Hasta eso de que se usa mucho aquí cuando alguien estornuda. Decir que, salud, todos esos son ¿qué? Aguizotes, son cosas, ¿no? Que uno supuestamente es que traen buena suerte, pero es algo meramente ¿qué? Psicológico, básicamente, porque ¿de qué se trata eso? De creer que uno puede cambiar el transcurso de algo haciendo algo ajeno a eso. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si aquí se usaba o no, cuando uno veía que un perro iba a hacer de las suyas, uno decía, ¡ay! Y que para que no hiciera. ¿Qué es eso? O sea, es creer que uno puede cambiar el normal funcionamiento de las cosas, ¿no? Y así mismo hay cosas que tienen que ver con la parte religiosa, ¿no? Yo me acuerdo, yo les conté alguna vez que yo de niño le compré a la vecina un crucifijo y ese crucifijo tenía un tornillo. Y yo abrí el tornillo y el crucifijo se abrió y adentro había tierra. Y yo dije, mira, está sucio, y lo limpié. Ya después me dijeron que eso era tierra de por allá, yo no sé de dónde, que yo no sé qué. Entonces son cosas supersticiosas con las que uno se mueve, y ni qué decir de las imágenes, los escapularios, la misma costumbre que uno tiene de que uno, por ejemplo, uno salía de su casa sin pedirle a su papá o a sus padrinos de bautizo, ¿qué? La bendición, ¿cierto? Uno no salía de la casa sin que, mamá, la bendición. Y a veces uno se iba, ya iba a agarrar el bus y decía, uy, se me olvidó, y se volvía uno a la casa, ¿qué? La bendición. ¿Entiendes? Entonces son cosas simbólicas, ¿no? Afortunadamente, nosotros al llegar a los pies del Señor fuimos rescatados de todo eso. En buena teoría, ¿no? En buena teoría. Porque dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 5:16, dice que de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué pasa? A nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos en la carne, ¿qué pasa? Hay que desecharlo, ya no lo conocemos, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Y entonces todas esas cosas viejas que practicábamos algunos, ¿qué pasa? Pasaron, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, lo triste es que hay mucha gente que ha venido a los pies de Cristo y hay muchas cosas de esas que no han pasado. Siguen pasando, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Pero bueno, los que hemos entendido realmente lo que conlleva el venir a los pies de Cristo y saber que uno es una nueva criatura y que esa pasada manera de vivir hace parte ¿de qué? Del pasado. Los que hemos entendido eso sabemos que hemos sido rescatados de todo eso, de esa cantidad de costumbres y todo eso, ¿no? Entonces, liberado porque era un yugo, realmente uno estaba como sometido a eso y dependía mucho emocionalmente de ese tipo de cosas, ¿no? Eso obviamente rayan más con el ocultismo como tal. El Señor obviamente rescató a su pueblo de eso y en línea a eso Él tenía muchas expectativas de su pueblo, ¿se acuerdan, no?
Que de hecho, voy a leerle un momentito lo que está, la expectativa que Dios tenía para su pueblo en cuanto a eso. Y eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el verso 9 en adelante, ¿no? El Señor le dijo al pueblo, ¿no? Cuando iba para la tierra prometida, les dijo, sabiendo, ¿no? Porque ¿quién nos conoce a nosotros más que quién? Aquel que nos ha creado, ¿no? Él le decía al pueblo, miren, cuando ustedes entren a esa tierra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque eso es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mire, para aquellos que dicen que uno no puede ir en búsqueda de la perfección, dice la palabra aquí que la expectativa de Dios para su pueblo es que sea un pueblo perfecto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esa era la expectativa del Señor, ¿cierto que sí? Y ya todos sabemos la historia de cuando el pueblo llegó allá, ¿qué hicieron? Ir a consultar a agoreros, adivinos, y bueno, ya nosotros sabemos todo eso, pero por lo menos es bueno que sepamos que el Señor tenía una expectativa con su pueblo y la sigue teniendo hoy, ¿no? Con el pueblo de Él, eso no pasa. Ahora, el pueblo, la humanidad siempre ha sido así, no hagas esto y lo hacen. No te metas con esa persona y se meten. No te metas en ese negocio y se meten, ¿no? No te unas en yugo desigual. ¿Y qué pasa? Se unen. Acuérdate de no olvidarte de tu Dios. ¿Y qué hacen? Se olvidan. Bueno, si no, preguntémosle a Salomón cómo arrancó Salomón y cómo terminó, ¿no? Metido en idolatría y todo ese asunto. Por lo mismo, ¿no? Por mezclarse con otras costumbres como tal, ¿no? Entonces, la expectativa de Dios siempre ha sido la misma, ¿no? O sea, Dios escogió un pueblo para que sea un pueblo, ¿qué? Especial. No precisamente porque el pueblo de Dios fuera lo mejor de la época, sino precisamente por la insignificancia que tenían, pero lo escogió ¿para qué? Para que fuera un pueblo diferente, ¿no? Que sigue aplicando hoy en día. Lo que pasa es que el pueblo de Dios hoy en día se cansó de ser diferente. Y volvimos a las épocas aquellas cuando ellos decían, ¿queremos ser igual a quién? A todos los demás, queremos tener reyes. Hoy en día la mayoría de las iglesias cristianas se cansaron de ser diferentes, las que eran sanitas y algunas ya, el remanente permanece todavía, el pequeño remanente, pero la gran mayoría de las iglesias que en algún momento estuvieron bien, se cansaron de estar bien y de ser diferentes y dijeron, ¿queremos ser igual a qué? A las demás, porque a las demás vemos que les va bien, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? Básicamente es triste que todo lo mundano que el Señor les haya advertido allá y que hoy en día también existe, se haya instalado en las iglesias, ¿no? Si hay una realidad que no podemos negar, es que hay muchas cosas mundanas que se han instalado, ¿dónde? En las iglesias. Digamos, bajo el patrocinio ¿de quién? Del liderazgo cristiano y bajo la aprobación también ¿de quién? De la mayoría del pueblo, ¿no? De la iglesia como tal. Entonces, ¿y por qué se ha venido a instalar eso en las iglesias cristianas? Porque es algo que toda la vida ha funcionado. Todo esto de las supersticiones y todo eso, en la antigüedad servían ¿para qué? Para que la gente le diera miedo y entonces los controlaban, ¿cierto? Entonces, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Que es muy triste creer con tanto adelanto tecnológico hoy, siglo XXI, que la gente siga cayendo en eso. Ahora, ¿por qué ustedes creen que en la antigüedad la gente caía en eso? ¿Y por qué creen que hoy en día, con tanto adelanto tecnológico, la gente sigue cayendo en eso? Porque aquello de que dice que el pueblo, ¿qué pasa? Camina cautivo, ¿no? Es algo que no ha pasado de moda. Es algo que sigue estando más vigente hoy en día que nunca, ¿cierto que sí? Entonces, antes obviamente, cuando uno hablaba de brujos, y yo le digo a ustedes, imagínense en un brujo. ¿Qué es lo primero que se imaginan? ¿Un brujo? ¿Ah? Las uñas largas, un collar aquí hecho con dientes de yo no sé qué, un penacho de plumas y el humo que sale y bla, bla, bla. Eso se lo imagina uno cuando hablan de brujo, ¿no? Pero ustedes nunca se imaginarían un brujo moderno, alguien con saco y corbata, un micrófono, hablando en el nombre del Señor. Que son brujos. Le dice, pastor, ¿cómo? O sea, ¿usted está queriendo decir que hay brujería en algunas iglesias?
¿Cómo le podríamos llamar a toda esa serie de rituales y todo eso que le echan harina a la gente y que yo no sé qué y una cantidad de fantasías que son mitos más que todo? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Brujería. No le cambiemos el nombre. Realmente lo que pasa es que a uno le cuesta aceptar ciertas cosas que sabemos que se han instalado en las iglesias, pero que es una realidad que no podemos tapar, ¿no? Entonces, a pesar de todo, a pesar de las advertencias del Señor, en aquel tiempo pasó, hoy en día sigue pasando, hoy en día la gente sigue cayendo en lo que hemos hablado muchas veces, simbolismos de básicamente de ir, vaya y bautícese en el río Jordán, lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado aquí, y si usted no puede ir allá, tranquilo, yo le traigo una botellita de agua de allá, del río Jordán, y eso es, o aceitito de por allá, o como sea, bueno, tantas cosas, ¿no? Los mitos que existen en el cristianismo, las cruzadas de sanación y milagros, todo eso son mitos, son fantasías, ya ustedes lo saben también, los milagros no tienen ni fecha ni horario, ¿no? Nada de eso no tienen aquí. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hasta para leer la palabra hay superstición. Hay mucha gente que es supersticiosa para leer la palabra y creen que están leyendo el horóscopo o algo así, porque dicen, vamos a ver qué tiene Dios para mí hoy, y ¡plum!, lo abren, ¿no? Y lo leen y eso está bien. Y si no les gusta lo que leen, dicen, no, seguro no voy a escoger otra, ¿no? Y entonces hay mucha misticidad, ¿no? Hay mucho mito realmente hasta para leer las escrituras. ¿Estamos claros en eso, hermanos, no? Recuerden que estamos haciendo, ¿qué cosa? Una plataforma, ¿no? Ahora, si usted que nos está viendo ahí, y a decir ahora si ustedes, ¿no? O si ustedes de pronto, hay gente que no se congrega aquí, va a otro lado, lo que sea, pero más que toda la gente del video, si usted está yendo a una iglesia donde se practican todas estas cosas, usted no está en una iglesia del Señor, usted está en una sinagoga de Satanás, ¿cierto que sí? Entonces, ahora cualquiera podría decir, pastor, y que es la pregunta que hace mucha gente, ¿no? La gente a veces dice, y ustedes que se conectan los lunes, los que se conectan al programa del pastor de las preguntas, mucha gente a veces hace esas preguntas, ¿cómo hago para saber si mi iglesia, ¿qué pasa? Es de sana doctrina. ¿Cómo hago para saber si mi iglesia es de sana doctrina? Bueno, fresquito está la respuesta, ¿no? ¿Cuál podría ser? O sea, la gente tendría que tener ¿qué? Dice, acuérdense que hablamos hace 8 días, ¿no? Tendría que tener discernimiento espiritual, ¿no? Como le preguntaban al Señor, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? El que quiera saber si lo que yo enseño es de Dios, métase a la palabra y entonces usted va a saber si eso no es de Dios. ¿Cómo saber si su iglesia es una de estas iglesias, sinagogas de Satanás, falsa doctrina, que practica esta cantidad de brujería, porque así hay que llamarle, supersticiones, mitos, fantasías, totalmente alejados del evangelio del Señor? Desarrolle su discernimiento espiritual. ¿Cómo? Métase a la palabra para que conozca la verdad y entonces usted va a poder identificar la mentira. La ecuación es fácil, ¿no? No tiene pierde como tal, ¿no? Entonces, básicamente por ahí. O sea, y creo que podría decir, pastor, pero es que en mi iglesia se alaba el nombre del Señor. Como alguna vez me dijo alguien por ahí que iba a una de esas megas iglesias que escuchaba al pastor Tibor y decía, mira, o sea, yo sé que en la iglesia donde yo voy, la palabra no es muy centrada, no hay buena doctrina, yo lo sé, pero miras que a mí lo que me bendice a mí es la alabanza. Miras qué lindo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la palabra no importa, pero ¿por qué? Porque, ¿qué caracteriza a los grupos de alabanza de las megas iglesias? Son músicos, ¿qué? Profesionales. No son cristianos, pero que son profesionales, son profesionales. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Básicamente no tiene absolutamente ningún tipo de ¿qué? De discernimiento, y aplicaría para esas iglesias lo que dice el Señor, que este pueblo con sus labios, ¿qué? Me honra, me proclama, pero su corazón está totalmente lejos. Entonces no se confíe de una iglesia donde, wow, es que ahí se alaba al Señor. La palabra, aquí está, ¿no? Pese todo aquí. Aquí es donde está el filtro. Este es el espejo. No coma cuento, no se deje vender humo, ¿no? Como tal, ¿no? Obviamente para eso se requiere discernimiento, y el discernimiento depende de ¿qué? Del conocimiento, y el conocimiento lo conocemos como ¿qué? No, pero ¿cómo es el conocimiento? La fe, ¿cierto? Pero no nos sirve la fe aquella que viene por él oír. La fe que nos sirve es la de Gálatas 5:22, la que uno desarrolla por medio de una relación. O sea, plataforma, ¿no? O sea, es algo que ustedes ya manejan totalmente, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Bueno, ahora, ¿por qué les hablé todo esto de los mitos y todo este asunto? Porque vamos a ir al Salmo 91, ¿no?
El Salmo 91 es un salmo que está acompañado de un mito. ¿Cuál es el mito del Salmo 91? El que lo sepa, pues. ¿Qué es lo que caracteriza el Salmo 91 o por qué es conocido el Salmo 91? ¿Perdón? Ese es el mito. La gente mantiene una Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 es un salmo ¿de qué? De protección, de refugio. Ahora, ¿eso es verdad o no? Ahora, ¿el Salmo 91 es poderoso o no? Porque hace parte de la palabra, sí. Pero el salmo solito no hace nada. Recuerde que dice, ¿qué le decían a Pablo? ¿La mucha letra qué? Mata, pero lo que vivifica ¿qué es? El espíritu. ¿De qué me sirve a mí tener abierto el Salmo 91 en mi casa? Ya, yo tengo un familiar que no voy a decir el nombre porque, y si lo estás viendo eres tú. Hay una Biblia abierta en el Salmo 91 tremendo y tiene su púlpito y todo, ¿no? Pero es una Biblia gigantesca. Pero ni siquiera saben qué dice el Salmo 91. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ese es el mito del Salmo 91 como tal. Hablemos un poquito del Salmo 91. Es uno de los salmos más preciosos que hay. O sea, es un salmo tremenda porque habla de mucha protección, seguridad, encontramos ahí. Sobre todo ahora que venimos que pasamos la pandemia. Es un salmo que a uno le llenaba mucho ¿de qué? De esperanza, ¿no? De hecho, se dice que el Salmo 91 tal vez fue escrito en una época de peste y todo eso. ¿Se acuerdan cuando David, que le dijeron, ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de tu Dios, en manos de los hombres, que haya peste y todo eso? En esa época se cree que la escribieron, pero el Salmo 91 no se sabe exactamente quién lo escribió. No tiene un autor definido. Algunos creen que fue Moisés porque viene como, el 90 lo escribió Moisés y el lenguaje que él utiliza en el 90 es muy parecido, habla de refugio y todo eso. Entonces dicen, mira, parece una continuación, debe haber sido Moisés. Pero también tiene algunas cosas muy parecidas al Salmo 27 que lo escribió David. Entonces no se sabe quién lo escribió realmente, pero que es un salmo tremendo, es un salmo bravo, ¿no? Yo estaba leyendo un paréntesis, una anécdota de no sé si era una actriz o qué, y me llamó la atención el título del reportaje, ¿no? Que decía, yo leo la Biblia todos los días. ¡Wow! Me pareció interesante, ¿no? O sea, hoy en día no todo el mundo hace esa afirmación, ¿cierto? Pero cuando me puse a leer el artículo, ella decía, yo no me puedo acostar todos los días sin leer el Salmo 91. Todas las noches leo el Salmo 91. Y el día que me acueste sin leerlo, al otro día me despierto con la sensación de que me va a ir mal. Entonces, ¿eso qué es? Agüizotes, ¿no? Amuletos, supersticiones, como tal, ¿no? Entonces, eso no es para nada leer la Biblia como tal, ¿no? Es leer algo ahí como un amuleto, básicamente, ¿no? Entonces, no debería ser eso así, básicamente, lo sabemos. El Salmo 91 también es llamado como el himno triunfal de la confianza, porque lo que les decía ahorita, en sí el Salmo como tal inspira mucho esperanza, refugio, ¿no? Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Y el Salmo 91, para entenderlo más a fondo, uno lo podría dividir en partes, ¿no? El salmista fue muy ordenado en eso, ¿no? Y vamos a irlo escudriñando, no todo, porque al final del versículo 1 al 8 dice una cosa y después del 9 en adelante vuelve y reafirma lo mismo, ¿no? Pero lo divide en tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios es para mí? ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué hace Dios por mí? ¿Cómo me beneficio yo de eso? ¿Y cómo respondo yo a lo que Dios hace? Ahí está en esos versículos que leímos ahorita. Tal vez usted ha dicho, ¿en serio, pastor? Yo nomás había oído aquello de que el que mora bajo las digo el Altísimo, nada más, pero no había llegado a ese nivel. Entonces, básicamente empecemos, ¿qué es lo que el salmista dice que era Dios para él? Que nosotros deberíamos tomar también para nosotros de lo que es Dios para nosotros como tal. O sea, si ustedes ven el versículo 1 y 2, ahí él hace 4 aseveraciones de lo que es Dios para él. Para el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Para él, ¿Dios qué es? El Altísimo, ¿no? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es Dios para él? El Omnipotente como tal. Después dice, diré yo a Jehová, hablando de Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Entonces, para él, ¿quién es? El Altísimo, el Omnipotente, Jehová, mi Dios. O sea, lo primero que nosotros tenemos que tener para poder tener esperanza
es saber quién es nuestro Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Amén, hermanos, porque si no, estaríamos partiendo al revés, ¿no? Básicamente él dice que Dios es su ¿qué? Su abrigo, su sombra, su esperanza, su castillo. Tiene 4 conceptos de Dios: el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, mi Dios. 4 definiciones que arrojan para él 4 bendiciones: mi abrigo, mi sombra, mi castillo, mi refugio, básicamente, ¿no? Entonces mire que dependiendo del concepto que usted tenga de Dios, ahí va a radicar su confianza en él, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La confianza es sinónimo de fe, de seguridad, y la fe es el fruto del conocimiento, y usted confiará tanto en alguien como tanto lo conozca, ¿no? Esa es una ecuación que ya ustedes se la conocen como tal, ¿no? Entonces, Dios es para él eso, ¿no? Básicamente es eso. Nosotros tenemos que saber, para llegar a tener un nivel de confianza, saber exactamente qué significa Dios. Ahora, ¿qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es importante, ¿no? Que lo hemos dicho y lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, la palabra abrigo en hebreo es la palabra seter, seter, así como suena, seter, que significa lugar secreto, escondite, escondedero. Eso significa abrigo, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces, ¿en qué lugar se podría uno sentir escondido, protegido más que en la presencia del Señor, ¿no? Y lo tenía por aquí, déjeme ver si lo tengo aquí. Que yo siempre me acuerdo yo de esa canción. ¿Se acuerdan que a veces se las digo, que dice, en tu presencia? No, y la canción dice así, se la voy a leer rápidamente. Dice, en tu presencia pertenezco yo. ¿Se acuerdan de la canción? En tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Allí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. ¿Dónde? En tu presencia, Señor. Yo quiero ir donde el agua sane el dolor y en la roca pueda estar. Quiero estar donde el ardiente fuego no me queme. ¿Dónde es? En tu presencia, Señor. Quiero estar donde el maligno no me toque. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad. ¿Dónde? En tu presencia, ¿no? Tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo. Tú eres mi fuerza y mi canción. Wow, esa canción que muchas veces uno la ha cantado, pero ¿en qué lugar podría uno estar escondido, protegido más? En su presencia como tal, ¿no? En su presencia. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, uno sabiendo eso de que abrigo significa esconderse, escondido, ya uno le vienen ya, digamos, como con más claridad ciertos versículos que uno lee. Por ejemplo, el Salmo 27, que lo escribió David, por eso les decía que cualquiera dice que el Salmo 91 lo escribió David por lo mismo. Dice David, Salmo 27, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron ¿y qué? Y cayeron, ¿cierto? Y más adelante en el versículo 5 dice, porque Él me esconderá. Acuérdense que lo que quiere decir abrigo, ¿no? Escondite, todo eso. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá por alto, ¿cierto de sí? Eso dice el Salmo 27. Ahora, el Salmo 31, 19, muy ligado a eso, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, ¿qué pasa? Los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Entonces, ¿qué significa abrigo? Escondite, esconder. Entonces, ¿qué es estar en el abrigo del Omnipotente? Básicamente que el Señor, ¿qué pasa? No se esconda, ¿en qué? En su presencia, en Él mismo, ¿no? Pero cualquiera no puede estar en el abrigo del Altísimo. ¿Quién creen ustedes que puede estar en el abrigo del Altísimo? Sabiendo que abrigo es escondedero, esconder, ¿cierto así? ¿Quién? Bueno, dice la palabra en Colosenses, hermanos, Colosenses 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ya estamos hablando de ¿quiénes? Los que han resucitado con Cristo, es decir, los que han entregado su vida a Él y han pasado de muerte ¿a qué? A vida. En otras palabras, los que han nacido de nuevo.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿quiénes pueden estar bajo el abrigo del Altísimo? Los que tengan su vida escondida en Dios, pero para tener la vida escondida a Dios solamente por medio de ¿quién? De Cristo. No hay otra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Amén. Entonces, eso cualquiera no puede estar. Por eso es que yo les decía que eso es un aguizote abrir la Biblia y creer que por el Salmo 91 va a ser todo solito, ¿no? No, eso es válido para ¿quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo, es decir, para los que tienen su vida escondida en Dios, pero solamente la podemos tener escondida en Dios por medio de ¿quién? De Cristo. No hay otra forma, ¿no? Entonces, no es para todo mundo. No coma cuenta usted de que teniendo un versículo ahí o abierto nada más, no, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita entregarle su vida a Cristo, usted necesita tener su vida escondida en Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Amén, hermanos, ¿o no? Ese es el abrigo, ¿no? Para que lo tengan claro. Después dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? ¿Qué necesita uno para que lo cubra una sombra de alguien? ¿Ah? Está cerca de esa persona, ¿cierto que sí? O sea, yo no me imagino que alguien me cubra con su sombra y esa persona está por allá lejos, ¿no? Tiene que estar uno, entre más cerca, ¿qué? Mejor. Entre más cerca, mejor. Entonces, ¿quién es el que puede estar morando bajo la sombra del Omnipotente? Los que estén ahí al lado, pegados. Los que estén, como decía ahora la canción, los que estén en su ¿qué? En su presencia, ¿no? Los que estén en su presencia. Y ya sabemos que para estar en la presencia del Señor, es lo mismo, ¿no? Solamente por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y entonces estarás, ¿dónde? En mi presencia. Y estando en mi presencia eres candidato número 1 a que te cubra a mí mi sombra. ¿Cierto que sí? No tiene pierde. Sencillo, ¿no? Entonces no es para todo el mundo todo lo que estamos leyendo. Amén, hermanos, ¿o no? Mire que estamos viendo nada más lo que Dios es para mí. Todavía no hemos llegado allá lo que Dios hace por mí, ¿no? Pues estamos en la sombra del Omnipotente, es una expresión que indica cercanía, hay que caminar cerca de Él, básicamente. Cuando yo les hablo a ustedes de estar bajo la sombra de Él, ¿qué pasaje de la Biblia ustedes se acuerdan? ¿Cuál? ¿El pueblo qué? Con la nube, ¿se acuerdan? Que ellos caminaban y la nube se iba ¿qué? Corriendo, porque el Señor los estaba tapando. ¿De qué? Del sol, ¿con qué? Con una nube que les daba ¿qué? Su sombra, ¿cierto que sí? ¿Quiénes podían disfrutar de esa sombra? El pueblo de Dios, rebelde como sea, y que el Señor estaba tratando con ellos, pero solamente el pueblo de Dios es candidato a ¿qué? A ir bajo su sombra, a ser cobijado bajo su sombra, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Bueno, eso es lo que Dios representa para el salmista, ¿no? Es su Dios, es el Altísimo, es el Omnipotente, básicamente todo eso. Él habita en el abrigo de Él, y ya sabemos que abrigo es el escondedero, que llega un momento, y más adelante pone el ejemplo. Dice, el versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿qué pasa? Estarás seguro. ¿Ustedes han visto cuando una gallina, usted ve una gallina, ¿cierto? Que tiene polluelos, obviamente, y usted dice, ¿dónde estarán los polluelos? ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Están qué? Protegiéndose, están escondidos también, están ahí, ¿cierto? Es lo mismo que el Señor dice, yo los he querido ¿qué? Cubrir con mis alas, como la gallina protege ¿a quién? A sus polluelos. Pero eso obviamente no es para todo mundo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Ahí vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace por mí? Ya sabemos lo que Él es. ¿Qué es lo que el Señor hace por mí? Bueno, Él dice en el versículo 3, Él te librará ¿de qué cosa? Del lazo del cazador. Y habla de la peste destructora. Entonces, ¿qué significa el lazo del cazador y la peste destructora? Si hay algo que caracteriza a los cazadores, digamos, un cazador, obviamente un cazador para cazar, valga la redundancia, un cazador para cazar, ¿qué hace? Por ejemplo, si esa cámara fuera la presa
o sea, un venado, un conejo, y yo soy un cazador, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Que no me vea, esconderme, ¿cierto que sí? Porque si yo salgo de frente ahí, si un conejo se va. Entonces los cazadores, ¿qué pasa? Los cazadores trabajan ¿cómo? Escondidos, en secreto, uno no los ve, las presas no los ven, ¿no? Cuando él dice que él me va a librar a mí del lazo del cazador, si hay algo que caracteriza al enemigo, hermanos, el enemigo trabaja ¿qué? Escondido, o sea, porque es como un león rugiente, ¿se acuerdan? Entonces, los cazadores se caracterizan por trabajar en secreto, porque usan ¿qué cosa? Los cazadores usan, para atrapar a las presas, usan trampas, lo mismo que el enemigo, trampas, tienen sus estrategias para hacerlo caer a uno, tienen sus formas de seducir, porque ¿qué usan los cazadores en lo natural? Carnadas, ¿cierto que sí? Trampas, señuelos, todo eso. Exactamente lo mismo como trabaja el enemigo con uno, ¿no? Pero eso es lo que me está diciendo el Salmo 91, que en la medida en que yo habite bajo el abrigo de él y more bajo la sombra del Omnipotente, entre las cosas que yo voy a recibir es que me va a librar de esos ataques que a lo mejor yo no los puedo ver, porque me va a dar a mí la capacidad de desarrollar ¿qué cosa? ¿Hablamos hace 8 días? Discernimiento, ¿no? Acuérdense que el discernimiento es esa capacidad que uno desarrolla de saber si esto es de Dios o no es de Dios, ¿no? O sea, si realmente combinado con la sabiduría es vivir conforme a la voluntad de Dios, y el discernimiento es ver las cosas como ¿qué? Como Dios las ve. Pero es una capacidad que uno desarrolla, que uno aprende, como aprendió Pablo a tener contentamiento, como aprendió Jesús a ser obediente, ¿se acuerdan? Entonces son cosas que uno va desarrollando. Entonces el cazador tiene esas cosas. Y ahora, ¿por qué dice ahí de la peste destructora? Vea, si hay algo que caracteriza a una peste, cuando una peste sale, es que comienza ¿qué? A matar gente. Y al principio, ¿qué pasa? No se sabe qué es. ¿Te acuerdas cuando salió el COVID, no? Comenzó a morirse la gente y dicen así, ¿y por qué no hay una vacuna? ¿Por qué? Porque no saben qué es. Dicen que por ahí comieron murciélagos, dicen que fue en otro lado, que yo no sé qué. No, que eso fue en laboratorio. Bueno, al final, todas las teorías que hay, y hasta el sol de hoy ni siquiera se sabe cuál es, ¿no? Lo más probable es que eso fue algo manipulado, bueno, todo el proceso fue manipulado, pero las pestes tienen esas características. Las pestes son enfermedades que causan una gran cantidad de muertos, pero en un principio nadie sabe qué es lo que la genera. Entonces son cosas que desconocidas también, que hacen daño, ¿no? Entonces el lazo del cazador que trabaja escondido, que uno no lo ve, las pestes que matan sin uno saber qué es o de dónde vienen, hasta que no hagan una vacuna, son cosas que a los que estamos expuestos nosotros en este sistema, que no vemos con facilidad, pero en la medida que nos metamos en el abrigo del Señor, en la sombra del Omnipotente, vamos a desarrollar una relación con Él que nos va a permitir tener discernimiento y poder detectar eso, y esa es la manera que el Señor nos guarda de todas esas cosas, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Ya en el versículo 4 ya dice, con sus plumas te cubrirá, que es lo que estábamos hablando ahora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire que ahí hace diferentes contextos, ¿no? Ni lo que venga de noche, ni lo que venga de día, ni lo que venga en oscuridad, ni lo que venga en claridad. Es decir, todo. ¿Amén? Todo. Y dice que no vamos a temer a eso. Ahora, ¿por qué asegura con esa certeza el salmista que no vamos a temer a eso? Bueno, la respuesta de eso está más adelante, en el versículo 14. Y ahorita ustedes me ayudan a hacer la conexión ahí. Acuérdense que en el versículo 5 dice, no temerás. ¿A qué? A esa cantidad de cosas que están ahí. No temerás esto, no temerás lo otro. Como quien dice, uno empieza con cierto nivel de angustia, pero sabiendo que estamos en el abrigo, en la sombra. El Señor nos da la capacidad de discernir y nos dice que ya no vamos a temer nada de eso. ¿Por qué? Porque más adelante dice en el versículo 14, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, ¿en qué medida el versículo 14 asegura el 5? ¿En qué medida el 14 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré? Y lo pondré por alto por cuanto él ha conocido mi nombre. Porque eso me permite decir, entonces yo ya no temeré nada de eso. ¿Por qué? Confianza. O sea, ¿por qué el temor se fue? ¿Qué echa fuera ese temor? El perfecto amor. Está diciendo acá, tú no vas a temer a eso. ¿Por qué? Porque me has amado. Dice el 14.
¿Y por qué me has amado? Porque has conocido mi nombre. Es decir, sabes quién soy. Mira el orden no falla. Si usted conoce al Señor, lo ama. Y si usted lo ama, no teme. O sea, no falla. Ni atrás para adelante, ni adelante para atrás, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Recuerde que el amor, el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo en terror. Y eso es lo que el Señor hace por uno. Recuerde, vimos primero lo que el Señor era para el salmista, lo que el Señor es para mí. Tenemos que tener claro la magnitud de nuestro Dios. Amén. Tenemos que tener claro lo que el Señor hace por nosotros. Ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a todo eso que el Señor hace? La respuesta está en el versículo 2, la segunda parte. Dice, mi Dios, ¿qué pasa? ¿En quién confiaré? Al final todo eso se traduce en ¿qué? En confianza, ¿no? En confianza. Por eso es que le decía que el Salmo 91 tiene todo ese flujo normal de lo que es la angustia, saber lo que es el Señor, lo que Él hace, los beneficios que tengo yo de someterme a Él, básicamente. ¿Y cómo respondo yo a eso? Confiando, ¿no? Al final, es lo mejor. Básicamente es confiar en el Señor, ¿no? Ahora, ¿para quién aplica todo esto? Todo lo que acabamos de ver, ¿para quién aplica? Para el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, vamos a ver los que son lectores de Biblia. Igual él es este pasaje y ustedes me van a decir dónde más se usa esto. En el versículo 11. Bueno, es que los que tienen Biblia ya van a saber. Dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¿Quién dijo eso? En otro pasaje. Recuerda que el Salmo 91 es tan tremendo que fue la palabra que Satanás le tiró al Señor, ¿no? Le dijo, tírate de ese pináculo de la iglesia, porque está escrito. No le dijo, Salmo 91 tal, no le dijo, está escrito que el Señor va a mandar ángeles, ¿para qué? Para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¡Wow! Le tiró el Salmo 91. Por eso es que Satanás conoce ¿qué? Si nosotros hiciéramos un concurso bíblico, ¿quién quiere ser billonario? Como alguna vez lo jugamos, ¿acuerdas? Satanás nos da una paliza, porque conoce la palabra. El problema es que no la cree, ni la ama, mucho menos, ¿no? Entonces el Salmo 91 también es eso, es conocido por lo que hablamos al principio, también por esa parte. Fue una palabra usada por Satanás cuando él tentó ¿a quién? Al Señor, ¿no? Pero acuérdense nada más, cerrando esta partecita que tenemos aquí, el Salmo 91, no lo tome como un agüizote, no lo tome como superstición. El Salmo 91 es poderoso como toda la palabra. Es un salmo de esperanza, de refugio, pero solamente aplicable ¿para quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Y ya sabemos que solamente el abrigo es estar escondido en el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Hasta ahí vamos. Ahora, el tema con esto es que si uno cumple la primera parte del Salmo 91, uno es candidato. No necesariamente que las bendiciones le van a venir a Dios así, porque acuérdate que las bendiciones de Dios, ¿qué pasa? Hay que pelearlas, ¿no? Si usted está al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, usted es candidato ¿a qué? A recibir todas estas bendiciones del Señor, pero no las va a recibir si no pelea por ellas. Porque dice la palabra, hermanos, en el Salmo 109, 17, Salmo 109, 17 dice, amó la maldición, dice el Salmo, y como amó la maldición, esta le sobrevino. Ahora, ¿qué creen ustedes que es amar la maldición? ¿Qué serían para ustedes amar la maldición? ¿Qué es la maldición? El fruto de la ausencia de Dios. Entonces, amar la maldición es amar los frutos de la ausencia de Dios. Amar la maldición, ¿qué es? Amar estar lejos de Dios. Hay gente que ama eso, que es lo mismo que aborrecer las cosas de Dios, ¿cierto así? Entonces, la gente que ama la maldición, ¿qué pasa? La maldición le sobreviene. ¿Tú amas la maldición? ¿Amas estar lejos de Dios? Pues vas a disfrutar, entre comillas para ti, de los frutos de la maldición. Entonces dice, amó la maldición y esta le sobrevino. Amén. Y no quiso la bendición. Dice, y entonces ella se alejó de él. Porque si las bendiciones de Dios uno no las quiere, ¿qué pasa? Se van. Las bendiciones están ahí. ¿Para quién? Para los que habitan al abrigo del Altísimo. Todo lo que ya vimos, ¿cierto?
Pero si usted no las quiere, ¿qué pasa con las bendiciones? Se van. Por eso es que hay que pelearlas, ¿no? Díganme ustedes así, pero así. ¿Cuál es el personaje bíblico que es conocido por pelear por sus bendiciones? ¿Quién? Jacob. ¿Se acuerda? Jacob. Ahorita vamos a hablar de Jacob, ¿no? Entonces, téngalo por seguro eso. Si usted no quiere las bendiciones se van ¿a qué? A alejar de usted, ¿no? O sea, por más que usted diga, Señor, aquí estoy, bendíceme y todo ese asunto, ¿no? Si usted no las quiere las bendiciones se van a alejar, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra de aquello? Todo el mundo quiere ser bendecido. Estamos claros en eso, ¿no? Pero no todo el mundo pelea por sus bendiciones. ¿Por qué? Deuteronomio 28:1, hermano, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si es que oyeres, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios. Entonces, la gente quiere las bendiciones, amén, pero no quieren, ¿qué? Ni escuchar la voz de Jehová tu Dios y mucho menos obedecerla. Entonces, no pretenda. Bendiciones está íntimamente ligada ¿a qué? A la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Eso téngalo claro. Del cielo cae ¿qué cosa? Sol para todo mundo, lluvia para todo mundo, pero las bendiciones de Dios solamente son para sí, para los hijos de Dios, pero para los hijos obedientes. Amén. Entonces, la gente quiere las bendiciones, pero no quiere obedecer. Eso es una realidad, ¿no? Dice Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová. Amén. Buscadas de todos los que las quieren. Buscadas de todos los que las quieren. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero no las busca. No las busca. Entonces buscan bendiciones de Dios en lugares donde no está Dios. Por ejemplo, yo creo que Dios me bendiga con una mujer que me acompañe. Y todos los días he ido a tantos bares tratando de encontrar una mujer para mí. ¿Me entiende? Un ejemplo tan tonto como ese. Sencillo, ¿no? Entonces, buscan bendiciones de Dios donde Dios no está. Entonces, busque las bendiciones de Dios ¿dónde? Donde Dios esté. Pero eso sí, asegúrese que usted hace parte de los que habitan al abrigo del Altísimo, de los que moran bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Es decir, que su vida está escondida en Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Qué más? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero ni siquiera leen el manual por el cual que nos puede instruir, ¿no? Que nos instruye, nos guía sobre cómo acceder a esas bendiciones. Entonces, no quieren obedecer, no las buscan, no leen el manual de vida que el Señor nos ha dejado. Acuérdense que esto es un testamento, ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Y un testamento precisamente es eso, es un documento escrito donde hay unas instrucciones claras de cómo una persona puede disfrutar de aquello que aquel que se murió le dejó. Exactamente lo que es la palabra, ¿no? El Señor murió, resucitó, subió al cielo, nos dejó el testamento donde hay una serie de instrucciones para que nosotros disfrutemos ¿de qué? De su herencia. Amén. Porque Él nos ha hecho herederos, somos coherederos. ¿Estamos claros, no? Entonces, hermanos, hay que pelear por las bendiciones. Y vamos a agarrar ese ejemplo de Jacob para que veamos ahí un par de tips ahí importantes, ¿no? Vamos a ir todos, hermanos, al libro de Génesis. Génesis capítulo 32. Génesis 32. Génesis capítulo 32, hermanos. Hagan un amén si lo tienen por ahí. ¿Qué dice el versículo 22 antes del 22? 32, 22. Ok, bueno, esa es la historia obviamente de Jacob. La vamos a usar como referencia para que tengamos bien claro que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿no? Dice la palabra también en Mateo 11 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es arrebatado por parte de ¿quiénes?
de los valientes. Y si hay algo que caracteriza a los valientes, es que los valientes pelean, ¿no? No es como lo veíamos el martes en el discipulado, no como los valientes de Babilonia, los que no son de Dios, que si hay algo que los caracteriza a ellos es que dejan de pelear, ¿no? Y como dejan de pelear, van y se refugian en sus fortalezas y se les acaban sus fuerzas, ¿no? Se quedan sin fuerzas. Esos son otro tipo de valientes que no nos interesa, que algunas están en lo mismo, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, ahí, en Génesis 32, 22, dice, y se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, en esto de pelear las bendiciones de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta que a Jacob le tocó pelearlas ¿cómo? Solo. Muchas veces las bendiciones de Dios vamos a tener que pelearlas ¿cómo? Solos. Él no estaba con su familia ahí, ¿no? Pero el hecho de que estemos solos no debería ser una razón para dejar de pelear. A veces hay familias donde, y lo hemos visto, ¿no? Si algo que caracteriza a las familias cristianas en las iglesias es que son familias ¿qué? Disfuncionales, algunas de ellas, ¿no? Si vienen los padres, no vienen los hijos. Si vienen los hijos, no vienen los padres. Si viene el esposo, no viene la esposa. Bueno, el caso es que cuando usted ve una familia, papá, mamá, los hijos, eso es un cuadro en vías de ¿qué? De extinción, ¿no? A Jacob le tocó que pelear solo, ¿no? Oiga, probablemente muchas veces nos toque que pelear nuestras propias guerras, nuestras propias batallas solito, porque puede ser que o la esposa no nos acompañe, o no esté en el mismo nivel, o no quiera caminar en la misma dirección, porque nos hemos metido en algún yugo desigual, y eso fue antes de nosotros venir a los pies del Señor, y no quieren caminar a nuestro mismo ritmo, pero tenemos ¿qué cosa? Seguir peleándola. Así estemos como solos. Muchas veces el hecho de que estemos solos no quiere decir que o sea, en soledad, pero no solos, ¿no? Mejor digámoslo así. O sea, sin nadie alrededor, pero nunca solos, ¿no? Siempre vamos a estar ahí peleando la buena batalla, aunque no tengamos a nadie al lado, porque a veces es mejor solo que mal acompañado, ¿no? Como dicen. El caso es que Jacob obviamente estaba peleando solo, ¿no? Dice, y cuando el varón vio, estamos leyendo el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, ¿cierto que sí? Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le contestó, no te dejaré, si no me bendice. Vean, dicen por ahí que si hay algo que duele en esta vida, es cuando a uno se le zafa la cadera, ¿eh? Dicen, no sé, a mí nunca me ha pasado, yo no sé si aquí alguien lo hace o está en el video, pero dicen que cuando uno se le, como dice aquí, la palabra dice, ¿se le qué? Se le desconyuntó, es decir, se le zafó, se le descuadró, bueno, lo que sea, pero dicen que eso es súper doloroso, ¿no? Entonces, es muy probable que las bendiciones de Dios nosotros no solamente tengamos que pelearlas solos, sino en medio de mucho ¿qué? Dolor, en medio de mucho dolor, pero tampoco es razón ¿para qué? Para dejar de pelear. Más bien a veces esas son razones ¿para qué? Para afianzarse más y decirle, Señor, estoy que no aguanto ya más, pero no te dejaré hasta qué, hasta que me bendigas, ¿no? Como le decía Jacob ahí, ¿no? Entonces, probablemente es eso, hermanos, básicamente no rendirnos por mucho que nos esté doliendo. Y estamos hablando de un dolor físico aquí, ¿no? Que puede ser físico en nuestra vida también, pero también puede ser un dolor ¿qué? Emocional, un dolor anímico, ¿me entiende? Pero que eso no sea razón para dejar de pelear por la bendición, ¿no? Además, ese mismo dolor es parte del proceso, ¿no? O sea, acuérdense que si algo caracteriza la vida del cristiano es que nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Aflicción, ¿no? Nadie dijo que iba a ser parte, y es parte de la victoria, ese dolor básicamente, estar ahí, ¿no? O sea, y tener esa determinación firme, estoy solo, me está doliendo, pero no te dejaré, Señor, ¿hasta qué? Hasta que me bendigas, básicamente, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Después dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, ¿no? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, acuérdese, ¿no? Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, no importa que estemos solos, no importa que nos duela,
puede ser en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, pero si hay algo que nos deja después de pelear por la bendición es que somos ¿qué? Aparte de que vencemos, ¿qué le pasó a Jacob? ¿Qué le cambió a él? ¿Acuerdan? Él fue transformado, dejó de ser Jacob, ¿qué quiere decir? El engañador, el usurpador, y se convirtió en Israel, ¿qué quiere decir? El que contiende con Dios, el que lucha con Dios, pero básicamente, ¿no? Cuando habla de que lucha con Dios, decir, pastor, pero ahí me está confundiendo porque algunas otras veces hemos dicho que uno no debe contender con Dios. No, no estamos hablando del que peleó con Dios, sino del que peleó ¿por qué peleó Jacob? Por su bendición, él estaba peleando por su bendición como tal, ¿no? Entonces, hay que entender, hermanos, que en ese proceso de pelear nuestras batallas, por eso es que las batallas tenemos que pelearlas nosotros mismos, porque cuando uno pasa la batalla y la gana, uno es transformado, ¿no? Uno ya no puede ser el mismo. En el momento en que usted tenga su encuentro con el Señor y tenga la posibilidad de pelear por sus bendiciones, lidiar por sus batallas, tiene que haber un cambio en uno, ¿no? Tiene que haber una transformación. ¿Estamos claros, hermanos? Pues de lo que le pasó a Saulo de Tarso, ¿no? Todo su encuentro con el Señor y pasó a ser Pablo, aunque no es que él cambió de nombre, porque Pablo era digamos, como una versión de Saulo de Tarso en diferentes idiomas, digámoslo así, pero ya fue conocido más como Pablo, ¿cierto que sí? Lo mismo le pasó a Pedro, tú eres, tú serás. Entonces tiene que haber un proceso de transformación. Ahora se dirá, pastor, pero era que yo me llamaba Ever antes de conocer al Señor y ahora sigo siendo Ever. No es el nombre como tal, sino la esencia de lo que uno es como tal, su naturaleza, su nueva manera de vivir, su nuevo hombre, la nueva criatura, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Estamos en eso, ¿no? Entonces, no es tiempo de rendirse, recuerde, la bendición no está al final de la batalla misma. O sea, las bendiciones de Dios no es que estén al final de la batalla como tal, sino que las batallas mismas hacen parte de ¿qué? De la bendición. ¿Por qué? Porque nos transforman, nos forman, nos corrigen, nos llevan acá. Las batallas tienen eso, ¿no? Y para pelear una batalla, ¿qué necesita uno para pelear una batalla? ¿Qué? ¿Qué necesita uno para pelear una batalla? Uno necesita 3 cosas básicamente para pelear una batalla. Bueno, sí, por ahí está. Conocer al enemigo, ¿qué más? Tener las armas, ¿y qué más? Y saberlas usar, ¿no? Esas 3 cosas, ¿no? Si alguna de esas 3 cosas falta, usted mejor ni se meta a pelear porque es fracaso fijo, ¿no? Si usted tiene las armas y las sabe manejar, pero no sabe contra quién va a pelear, está frito, ¿cierto que sí? Si usted sabe contra quién va a pelear, tiene las armas, pero no las sabe usar, está frito. Si usted sabe contra quién pelear, sabe usar las armas, pero no las tiene, está frito también. Entonces son 3 cosas, básicamente. Las 3 cosas, ¿qué cosa? Las tenemos. O por lo menos si no las tenemos, y si usted no las tiene, es porque no ha querido tenerlas. Porque como dice el Salmo 91 cuando empezó, el que habita, o sea, no es que el Señor dice que va a imponer eso, ¿no? Habitar bajo la sombra del Altísimo y el abrigo del Omnipotente es una decisión personal. En lo natural pasa, ¿no? ¿Por qué yo vivo en Pavas? Porque me gusta vivir ahí, me siento bien y ahí me siento seguro, lo que sea, o como lo quieran llamar, o me siento rodeado de gente conocida, lo que sea, ¿no? En lo natural uno decide, ¿no? Y hay un momento en que decide ir a otro lado y me tendría que morar al otro lado. Entonces, morar en el abrigo del Señor, en la sombra de Él, es una decisión que ha sido, es y siempre será una decisión personal, ¿no? O sea, y ya nosotros sabemos que es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, nada más piensen en eso, ¿no? Salmo 91 es para aquellas personas. Ahora, dice el Salmo 5:11, hermanos, el Salmo 5:11, dice la palabra del Señor, pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, dice él. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Mire todo lo que en este Salmo 5:11 nada más, que tiene 2 versículos, el 11 y el 12, dice, pero alégrense, ¿quiénes? Los que en ti confían, ¿no? O sea, si usted es una persona que confía en el Señor, todo lo que hemos visto aquí, ¿por qué confía en Él? Porque lo conoce, porque lo ama, todo lo que se llama.
no es optativo, hermanos, que una persona que tenga esas características de que conoce al Señor, de que lo ama y de que esté en su presencia, no esté alegre. Y no quiero decir eso de que otro mito que nos ponen a los cristianos, que los cristianos no pueden estar, ¿qué? Tristes. No se trata de eso, ¿no? Hay momentos de tristeza. Pero el cristiano, si algo que caracteriza al cristiano es el gozo, la alegría no tanto, el estar gozosos. Porque acuérdense que el gozo no depende de las circunstancias como tal, ¿no? Entonces dice ahí, alégrense, no gócense todos los que en Él confían, ¿no? Den voces de júbilo siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque tú los defiendes. Ahora, ¿cómo nos garantizamos nosotros que el Señor nos defienda? Si está bajo su sombra, como la gallina, protege a sus polluelos y todo lo que ya sabemos ahorita, ¿no? Escondiditos ahí, y como le leí ahorita la canción, en su presencia, yo quiero estar donde el enemigo, ¿qué pasa? No me toque, no me toque, básicamente, ¿no? En ti se regocijen los que aman tu nombre, Señor. Lo mismo que estamos hablando ahí. ¿Por qué? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Acuérdate, las bendiciones, ¿para quién son? Para los justos. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora que vimos en el Salmo 91, creo que me acordé de eso, que dice en la parte donde el versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Alguien sabe qué es una adarga? ¿Qué es? Sí, es un escudo como más pequeño, ¿no? O más grande, no me acuerdo, pero es un escudo a la larga, ¿no? Entonces, escudo y adarga. ¿Cuál es el escudo nuestro? La palabra. Dice ahí, escudo y adarga es su verdad. En la armadura del cristiano, ¿cuál es el escudo nuestro? No, pero habla de el casco de la salvación, el escudo de la fe, ¿cierto que sí? El escudo de la fe, y aquí habla del escudo de la verdad, ¿no? Lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué es la verdad? Cuando le preguntaban, ¿qué es la verdad? Cristo mismo, ¿no? Cristo es la verdad, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad es la vida, ¿no? Entonces, Él es el que nos da ese escudo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, nada más cerrando esto del Salmo 91, y les empecé a hablar de mitos y todo ese asunto de agüezotes, supersticiones, y me acordé yo del Salmo 91 por lo mismo, porque hay un mito ligado a él, dejar la Biblia abierta para que te proteja la casa. Tengámoslo claro, básicamente, yo sé que todos lo manejamos, pero es importante, porque aún hay gente cristiana que lo hace, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, en sí sola, ¿nos beneficia en algo? No, o sea, ¿cuántas casas no hay Biblias donde las casas son desastres? ¿Por qué? Porque teniendo aquí la fuente de vida, el manual en el cual uno podría hacer cosas que trasciendan en la vida de uno, la gente no lo toma en cuenta, ¿no? Porque lo toman como un aguizote, básicamente, como una superstición, ¿no? La letra mata, aquí solita no hace nada, pero el espíritu, es decir, el hacer esto vivencia, acuérdate de lo que hablamos, de lo legal y lo vital, ¿no? El vivir lo que aquí está escrito es lo que a uno, ¿qué pasa? Lo vivifica. Ahí es donde está la bendición. La bendición no está ¿dónde? No está en el mandamiento, la bendición no está ahí. ¿Dónde está la bendición? En la obediencia al mandamiento, donde el mandamiento a uno lo quiera llevar. Entonces el Salmo 91, hermanos, salmo poderoso, salmo tremendo, salmo de refugio, pero solamente destinado para aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo y moran. No, ni me acuerdo cómo lo dije, pero por ahí va el orden, ¿no? El abrigo del Altísimo y morar en la sombra del Omnipotente. ¿Estamos claros, hermano, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a esto. Ese es el Salmo 91 y esa es la palabra del Señor en general, ¿no? La palabra del Señor aplica ¿para quiénes? Para los que creen en ella, para nadie más. Ahora, usted es una persona que hoy por hoy no cree en la palabra, no crea que todo está perdido, porque en algún momento todos estuvimos en ese barrio, ¿no? Que a lo mejor decíamos que sí creíamos en ella, pero con nuestros hechos, ¿qué pasa? Demostramos lo contrario, que es peor quizás que alguien que diga que no cree en la palabra, ¿no? Recuerda lo que leímos ahorita, ¿no? Nuestra vida puede estar escondida en Dios, pero solamente por medio ¿de quién? De aquellos que han resucitado en Cristo Jesús. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, usted está muerto espiritualmente y usted no se cuenta entre aquellos que han sido resucitados o que han pasado de muerte a vida, ¿no?
Entonces todo esto que leímos ahorita de que no vas a temer, posiblemente esa sea la razón por la cual andas con miedo a toda hora, temiendo aquí. Y el miedo, recuerde que el miedo es algo que a uno lo puede o impulsar a hacer cosas o lo puede frenar. Y en la mayoría de los casos, para las cosas de Dios, lo que hacen la gente es, ¿qué? Frenarlos. No les permite hacer nada. ¿Temores a qué? Temores a tener que cambiar de vida, temores a tener que dejar cosas que sabemos que uno va a dar. A uno generalmente cuando uno viene a los pies del Señor, a uno no le llegan con una lista de que usted tiene que dejar esto, y dejar estos amigos aquí, allá. No, uno viene a los pies del Señor y empieza a conocerlo. Y uno no tiene que dejar a las amistades, sino que en la medida en que usted camine a la sombra del Altísimo y el abrigo del Omnipotente, la misma gente se va a ir, ¿qué? Yendo, ¿no? Y comenzarás a amar, ¿qué cosa? Lo que antes aborrecías. Y comenzarás a aborrecer lo que antes amabas. Pero es un proceso que se va dando. Si usted después de que le ha entregado su vida al Señor, usted sigue amando las cosas que antes amaba y aborreciendo las cosas que antes aborrecía, y sigue amando lo que Dios aborrece, el problema no está en la palabra. El problema está en usted, que no ha nacido de una manera genuina, no ha entrado en el proceso de renovar el espíritu de su mente, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido realmente que usted ni está al abrigo del Altísimo ni mora en la sombra del Omnipotente, no estás ahí porque estás lejos. No te puede dar la sombra de Dios si estás lejos. Acuérdate lo que dice la palabra: apartado de Él no podemos hacer absolutamente nada, ni tampoco somos candidatos a recibir ningún beneficio. Si ese es el caso suyo, arrepiéntase, entréguele su vida al Señor. Permita que su vida esté escondida en Dios por medio de Cristo Jesús. Pero para eso usted necesita resucitar en Él, ¿no? Entregarle su vida a Él. Ahí donde está puede decirle: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente no soy candidato ni a que tú obres a favor mío, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ni siquiera te conozco, no sé. He oído de ti, de oídas, he oído, pero nunca te he conocido, Señor, realmente, ¿no? Como no te conozco, pues no te amo lo suficiente como para obedecerte, Señor. No tengo ninguna relación contigo, Señor. Hoy entendí que sin esa relación no hay nada, Señor. Es por medio de una relación contigo que puedo desarrollar un nivel de fe tal que me permita estar a tu abrigo y estar a tu sombra, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te encuentro y te voy a conocer y te voy a amar. Y una vez que te ame, ese perfecto amor va a echar afuera, ¿qué? Todo temor, Señor. Y entonces voy a poder caminar tranquilo, Señor, y presentarme delante de ti, delante de la gente que me conoce como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, básicamente, pero recuerde, no se quede ahí, porque por más que usted haya pasado de un reino a otro reino, si usted no se adapta a ese nuevo reino, si usted no se somete a las leyes de este nuevo reino, es decir, a la ley de Dios, pues usted va a seguir añorando lo que vivía allá cuando estaba fuera de Dios, y es cuestión de tiempo para que vuelva ya otra vez. Entonces, ya que tomó la sabia decisión, empiece a formarse doctrinalmente, empiece a meter principios de Dios en su mente, para que lo conozca, para que lo ame, para que camine al nivel de Él, ¿no? Él no se va a rebajar al nivel suyo. Usted tiene que, nosotros todos en algún momento tuvimos que hacerlo, y seguimos en eso, tratando de subir ¿a qué? Para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Y si le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana, Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, después de las 10 de la mañana nos reunimos aquí. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números, búsquenos en redes, ahí el canal de YouTube de la iglesia, hay muchísimos videos
que usted puede consultar de diferentes doctrinas, ¿no? Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano está el programa Sinceridad. Si usted está en Costa Rica, usted lo puede sintonizar por radio normal, 105.9 de la FM, o si está fuera del país, o también aquí por internet en el urbano106.com, ahí se mete en radio en vivo, en chat, ahí puede interactuar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.